¿Cómo detectar un curso trucho de ChatGPT? Aquí te lo explico con ejemplos y detalles. Usa la inteligencia. Hay 3 factores que ponen en evidencia a quienes quieren aprovecharse de la gente vendiéndoles cursos por internet sin una real base sobre lo que supuestamente enseñan. Primero, el uso de perfiles sospechosos o derechamente falsos en redes sociales para promocionarse. Segundo, la falta de transparencia con la información que entregan. Y por último, la ignorancia respecto de cómo funcionan realmente los modelos de inteligencia artificial actuales. Veamos primero un ejemplo de la falta de transparencia y de los perfiles falsos. Lo de los perfiles falsos es muy fácil de detectar y veamos aquí un ejemplo. Me metí a este grupo de Facebook que se llama Inteligencia Artificial y ChatGPT y lo primero que me encuentro es un anuncio publicado por un miembro nuevo que fue hecho hace 12 minutos, Yoye Tabara. Vamos a ver quién es Yoye Tabara. Yo me meto a su perfil y, como en muchos de estos casos, lo primero que podemos ver es que no hay ninguna información sobre esta supuesta persona, ¿sí? Ni dónde trabajó, ni la escuela, ni la formación, ni siquiera lugar de residencia, que hay algunos perfiles falsos que por último se preocupan de poner eso. Pero aquí un primer ejemplo de un perfil falso ofreciendo uno de estos cursos truchos de ChatGPT e inteligencia artificial. Un poco más abajo, otro ejemplo de inmediato. Juli Laura, otro miembro nuevo de este grupo de Facebook, que también puso una publicación muy similar a la anterior. Vamos a ver quién es Juli Laura, ¿sí? Al menos tiene una foto. Pero cuando nos metemos a su perfil, ¿sí? Tiene 2 o 3 fotos que en realidad en el fondo es la misma con distintos ángulos, pero en su información no hay lugares de trabajo, no hay escuelas, no hay empleo y formación y ni siquiera hay lugar de residencia. Veamos ahora ejemplos de la falta de transparencia en la información cuando se promocionan este tipo de cursos truchos. Aquí podemos ver una gráfica de un curso que se dio el 17 de marzo, un webinar en realidad. Y aquí yo pregunté qué docentes dan el curso, ya que aquí decía que son docentes de nivel internacional. Y la respuesta que recibí fue que debía meterme a un grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque de esa forma ellos se aseguran de que nadie puede contradecir o cuestionar, ya que en esos grupos solamente pueden publicar los administradores. Otro ejemplo, en esta publicación que apuntaba al mismo webinar anterior, pregunté qué modelos de inteligencia artificial enseñan y solamente recibí respuestas promocionales o genéricas y que me mandaron a un WhatsApp, el mismo WhatsApp anterior también. Veamos ahora un fragmento de una de estas charlas gratuitas que se ofrecen por internet en la que queda en evidencia que el tipo que está hablando no tiene un real dominio sobre lo que está diciendo, solo está repitiendo como loro, porque al final su único interés es vender un curso trucho en video. Llegamos a este canal llamado Educatac Academy, que en su descripción no menciona absolutamente nada sobre inteligencia artificial, sí sobre tecnologías de la información y la comunicación, pero no sobre inteligencia artificial en específico, y además asegura que aquí hay una gran variedad de videos que te ayudarán a entender la importancia del uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, el canal está vacío. Lo único que podemos encontrar aquí es la transmisión que se hizo del webinar gratuito, la cual vamos a aprovechar ahora antes de que la borren para poner en evidencia al tipo que la hizo. Adentrémonos entonces en el contenido de este webinar gratuito y lo primero que llama la atención es esta advertencia inicial que dice que este webinar no es para ti si eres un experto o si traes mala vibra. ¿Por qué se hace esto al comienzo? Porque lo que pretenden es que no quede nadie en el webinar que pueda cuestionar o que pueda poner en evidencia a este tipo identificado como Henry Taco, que como vamos a ver a continuación, no tiene un real dominio sobre lo que supuestamente enseña. Una primera muestra de que Henry Taco no tiene idea de lo que está hablando. Escuchemos. Pues si usted quiere tener en ChatGPT el mejor asistente para contar chistes en la reunión familiar que de pronto se está tornando aburrida y usted necesita romper el hielo, pues vaya a ChatGPT y pídale que le cuente los mejores chistes. No, pues Henry, por supuesto que no. Por supuesto, ChatGPT algunas veces puede reproducir algunos chistes famosos y puede que sean buenos, pero si hay algo que distingue a ChatGPT es que no tiene real sentido del humor. Por lo tanto, si tú le dices cuéntame un chiste de un perro, cuéntame un chiste de etcétera, etcétera, te va a tirar cualquier cosa. Primera evidencia de que no sabes de lo que estás hablando. Aquí otro momento clave en que Henry se pone en evidencia. Escuchemos. ¿Hay alguna manera, dice Gabriela Baldwin, hay alguna manera de dar instrucciones para generar una secuencia de imágenes de los mismos personajes haciendo diferentes acciones, conservando su aspecto en las distintas acciones? Eso se llama consistencia en las imágenes y actualmente solo se puede hacer con los generadores de imágenes más poderosos como Midjourney. Él anteriormente mostró el generador de Copilot y veamos qué es lo que va a decir al respecto.
Partamos con el Yo creería, como vimos en la imagen, que y yo creería. en las imágenes que creamos, los personajes eran muy parecidos, ¿sí? Los personajes eran muy parecidos, pero no eran del todo iguales, ¿sí? Ya tendríamos, vuelvo y repito, que aprender justamente la clave del asunto está en la calidad del prompt que nosotros le generemos. Mentira. Ahí ya mintió directamente y descaradamente. Depende del generador de imágenes, da lo mismo el prompt que tú hagas, no te va a generar imágenes consistentes del mismo personaje en distintas posiciones o en distintas posturas. Eso es mentira. Veamos ahora otra parte del webinar. Siempre revise que sea OpenAI, porque ese es el chatbot gratuito que... Bueno, dos cosas. Una, yo en principio pensaba que estos cursos vendían suscripciones a ChatGPT falsos. Y eso no es así. De hecho, él aquí está explicando cómo acceder al verdadero. Así que, disculpa Henry, por ese lado no iba. Pero el solo hecho de que digas chatbots en vez de chatbots ya también es un indicio de qué nivel de dominio tienes tú, aunque es un detalle menor, pero sigamos escuchando. No tiene costo y usted lo puede utilizar. Ahora, si me pregunta cuál es la diferencia entre la versión web y la versión móvil, pues obviamente la versión web tiene muchísimas más funcionalidades. La versión móvil es una versión limitada, no en cuanto al funcionamiento, pero sí a los temas de respuesta. Ahí ya se trabó porque se nota que no sabe de lo que está hablando y está totalmente equivocado. Se quedó en el pasado, por eso también sus cursos en video seguramente están todos obsoletos. Porque hace tiempo ya que ChatGPT funciona de la misma forma en un teléfono que accediendo a través del computador. Y en cualquier caso, la app del teléfono viene de inmediato con la instalación del dispositivo de transcripción de voz o de conversación en tiempo real. Por lo que incluso se podría decir que la del teléfono es más completa. Sigamos revisando. Nadie te va a decir, escribe necesariamente este prompt y así vas a tener los resultados. ¿En serio? Yo con eso estoy de acuerdo. Pero veamos qué pasa más adelante. Vuelvo y repito, no se trata de abrirte una cuenta en ChatGPT y empezar a hacerle preguntas. Con estos bonos, tú vas a poder desarrollar tu nueva habilidad como un docente prompter. Mira tú. O sea, no te pueden dar una lista de prompts que te funcionen, pero unos cuantos minutos después, yo te incluyo en el curso que te vendo una lista de prompts que supuestamente funcionan. Nótese ahora el certificado que prometen al final del curso. Aquí dice que es un certificado por 60 horas. Sin embargo, dentro del supuesto diploma dice 40 horas. Unos últimos detalles de este webinar sumamente chanta. Como podemos ver aquí, dice que tuvo una duración de 3 horas, pero en realidad hubo 1 hora de espera y empezó, pasadito la primera hora. ¿Está bien? Bueno, la primera hora hizo estas demostraciones Henry Taco, sin tener real dominio de lo que estaba mostrando. Y la segunda hora es totalmente dedicada a vender el curso en video que él supuestamente hizo, o que quizás hizo, pero que claramente no tiene ninguna calidad ni fundamento. Entonces, ¿qué es lo que hace Henry Taco? Primero, mete miedo, ¿sí? Para los docentes que no sepan inteligencia artificial podrían ser reemplazados. Luego, cuenta cuánto cuesta realmente el curso, casi $100, ¿sí? Unos minutos más adelante, esto ha sido una larga charla, para posteriormente decir que no se pierdan la oportunidad de acceder al curso a un precio rebajado casi a la mitad. Toda una estrategia totalmente chanta. Aquí otro detalle horrible. Dentro de los bonos que vende o que incluye en su curso pagado, va un documento emitido por la UNESCO, que es totalmente público. Ya si nos metemos al temario del curso mismo, vamos a ver que nuevamente hay engaños y cosas truchas. Por ejemplo, dentro de los contenidos se ofrece una introducción al fascinante mundo de las herramientas antiplagio impulsadas por la inteligencia artificial. La tecnología antiplagio está muy en pañales, está totalmente desacreditada cuando se trata de textos, y aunque haya muchos apps y muchos sitios web que se ofrecen como antiplagio en internet, están todos desacreditados y no hay ninguno que sea infalible. O sea, nuevamente aquí mete algo que no corresponde.
Fuera de que ofrecen una serie de cosas, o sea, el tipo se colgó de todo lo que podría llamarle la atención a un docente en este caso, ya que está enfocado en docente de este curso. Hay algunas cosas que están realmente, pero bueno, dice, generando evaluaciones de opción múltiple. ¿Cómo se hace eso? Diciéndole a ChatGPT, haz una prueba de opción múltiple. Generando evaluaciones de verdadero y falso. ¿Cómo se hace eso? Pidiéndole a ChatGPT que te haga una evaluación de verdadero y falso. ¿Ya? Veamos, módulo 4, avanza con la inteligencia artificial. Dale 2, esto ya está obsoleto, hace rato que está dale 3. Scribble Diffusion dice que es texto a imagen, en realidad son como bosquejos a imagen. Tome ahí y Gama dice que es texto a imagen, en realidad son para generar presentaciones. Y en realidad no resiste ningún análisis de este temario. Queda claro cómo operan estos tipos, que lo único que quieren es aprovecharse de la ignorancia de la gente y sus ganas de aprender. Ojalá que quienes hayan caído en estos engaños hagan las denuncias en redes sociales, porque lo cierto es que este tipo de cursos se sigue multiplicando por internet, tomando el dinero de muchos incautos y entregándoles a cambio videos que no tienen ningún valor. Usa la inteligencia.